Solana, 12 meses. Lo primero que podemos evaluar de Solana, que es una clara tendencia al alza con una secuencia de mínimos cada vez más altos y altos cada vez más altos, o máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Eso es lo primero que nos salta a la vista. Lo otro que podemos evaluar, que aquí tenemos una resistencia que ha sido superada por la última, y podemos ver que si hacemos una medición del cierre de la vela del año pasado, una medición del Fibonacci, el precio del activo cerró por debajo del 50%. Una vez que vemos esto, ¿qué información nos da? Nos da que hay mucha fuerza bajista. Hay mucha fuerza bajista y que incluso un posible cambio de flujo. Pero antes de que eso inicie a suceder, puede pasar de que el precio venga primero a hacer su retroceso normal, porque siempre es impulso, retroceso, impulso, retroceso. Luego de que hace un cambio de flujo, es lo contrario, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Primero es así, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Una vez que el activo hace un cambio, que hace el impulso hacia abajo, ya es lo contrario, el retroceso es hasta aquí y sería algo así, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ok, una vez aclarado esto, podemos analizar hasta dónde el precio podría llegar. Podría llegar hasta la zona de los 50 o de los 61,8 antes de venir abajo. Ok, eso por allí. Lo otro que, bueno, ya marcamos el impulso de esta subida. eh, el 50% está en esta zona y el 61,8. Ya podemos ver que el precio subió, hizo su máximo en la zona de los 295, hizo la apertura de la vela de este año justo por debajo del 50 y por encima del 61,8. Esto nos puede decir que el precio podría quedarse consolidado en esta zona. Esto nos da indicios de que podría ocurrir una consolidación justo en esta zona. ¿Por qué? Porque aquí arriba los compradores no están dispuestos a comprar el precio tan alto. Y aquí hay otra zona de negociación. Aquí hay otra zona así de negociación que tampoco están dispuestos a negociar por debajo de esta zona. Que no están dispuestos a negociar por encima de esta zona. Bueno, son zonas no están dispuestos a llegar a acuerdos, dicho de una mejor manera. Y los acuerdos los han hecho entre el precio de 190 y 126. Estas son las zonas de acuerdo. Ok, una vez que tenemos claras las zonas de acuerdos y de negociación, en una temporalidad alta como lo es esta, esto es lo que podemos pensar o son las probabilidades mayores que nos puede indicar. Ahora bien, lo otro que podríamos ver aquí, bueno, vemos aquí en el año, él hace su apertura en el 21, en el año 22 hace una gran envolvente bajista. Esta es una vela muy, muy decidida. Es muy decidida, no tiene muy poca cola, muy poca mecha, no tiene nada de cola y bueno, es técnicamente razonable pensar que el precio podría venir porque ya el cambio de flujo lo hizo aquí. Sin embargo, él continuó subiendo. La primera vela nos dejó bastante liquidez. Podríamos decir que la vela del 2024 vino y ya recuperó esa liquidez y dejó nuevamente liquidez. Y la vela del 2025 ya recuperó la del 2024. Ahora, estaríamos esperando que el precio viniese a recuperar esta liquidez antes de caer. ¿Hasta dónde? Bueno, hay que vigilar esta zona de 61,8, a ver si el precio allí rebota y retoma una, una subida más sana.
porque a grosso modo sí, es una subida sana, impulso, retroceso, pero si nos vamos al análisis de la vela individual, vemos mucha fuerza en la bajada. A pesar de que su estructura se ve sana, de bajos cada vez más altos y máximos cada vez más altos, la lectura individual de las velas se ve, la vemos con debilidad, es decir, con fuerza bajista. Esto por aquí. Vamos a, vámonos a una temporalidad más baja, como por ejemplo 6 meses. 6 meses, bueno, no cambia mucho, es lo mismo. Lo que sí nos podría llamar la atención de que si bien es cierto tenemos mucha liquidez aquí, fíjense que el precio dejó esta gran cola, esta gran mecha y una cola significativa. Fíjense lo que hizo el precio. Cuando la vela del primer trimestre del año pasado cierra, es una vela de indecisión porque deja cola larga y deja mecha larga. ¿Qué son las colas y las mechas? Lo que hablamos son zonas de negociación donde aún no se ha llegado a un acuerdo. Todo esto es una zona de negociación y todo esto es una zona de negociación. Es decir, están negociando vendedores y compradores. Perfecto. Y como no llegan a ningún acuerdo, el acuerdo, fíjense, lo han pactado en esta zona. En este momento, en esta zona. Pero los acuerdos. Perfecto. Ahora bien, para que ustedes entiendan un poco cómo funcionan los impulsos y los retrocesos. Una vez que esta vela cierra, porque teníamos una vela alcista que ya abrió aquí abajo, subió, hizo un máximo, hizo un mínimo y cerró aquí. Cuando ella cierra, abre inmediatamente la del siguiente semestre, hizo su máximo, su mínimo y cerró, perdón, abre, sí, abre aquí y cierra aquí. Perfecto. Yo lo que quiero es que ustedes vean cómo funciona eh, la recuperación de la liquidez, como le digo yo, y el impulso de retroceso. Esta vela es una vela de indecisión, pero podríamos decir que el precio como que quiere seguir subiendo. Sí, hay indecisión, pero tenemos más probabilidades de que siga subiendo. ¿Por qué? Porque no hubo un cambio de flujo de que me diga sí, ya esto fue envolvente y un cambio de flujo, aquí me lo confirma y sigue bajando, no por el contrario. El precio de los acuerdos cierra por encima de la apertura del máximo anterior. Entonces hay fuerza alcista, pero tenemos estas indecisiones que no lleva a acuerdo. Cuando me cierra esta vela y el precio me abre esta, fíjate qué hace el precio. Él baja y me hace la recuperación, recupera esta liquidez y luego sube y recupera esta liquidez y luego cierra como cierra. Pero es para que este es el claro ejemplo de que me ha dejado mecha y cola y ha recuperado ambas. Ha recuperado la liquidez de aquí y ha recuperado la liquidez de aquí. Cuando yo les digo vamos a medir la mecha y la cola para ver hasta dónde va, miren, fíjense, llegó justamente al 61,8. El precio es justamente allí y cayó. Y vamos a medir la de abajo. El precio igual llegó justamente al 50 y ya recuperó la liquidez de aquí y recuperó la liquidez de aquí. Ahora bien, eh, vamos a analizar la vela que ya cerró, la del semestre pasado, la del último semestre del año pasado, y básicamente es lo mismo que ya habíamos explicado. Eh, tenemos este Fibonacci que podría llegar al 50 o al 61 de la temporalidad de un año. Pero si nosotros hacemos una medición de esta zona de negociación, fíjense que no varía mucho. Nos dice que el precio podría estar, aquí está el 50 y aquí está el 60. Fíjense que siempre esta zona, o sea, de venir a recuperar la liquidez antes de caer. Entonces más o menos estamos manejando los mismos términos. Ok, cerramos un poco. Ahora, viendo el comportamiento, el registro del activo en 6 meses, concordamos con lo mismo, que el precio podría subir un poco antes de caer. Muy bien.
¿Qué otra cosa podemos ver aquí? No, no vemos un patrón definido. Vamos a bajar para marcar ya los canales. Aquí, bueno, aquí sí ya vemos en términos de vela, de lectura de vela, sí vemos algo más claro. ¿En qué sentido? En que tenemos una vela, tenemos impulso retroceso, que ya lo vimos en la temporalidad de un año, impulso retroceso, pero fíjate que aquí tenemos una consolidación. Ya vamos a leer poco a poco cada una de estas negociaciones y tenemos que el precio posiblemente llegase aquí antes de caer. Pero también les dije en 12 meses que el precio podría quedarse aquí consolidado. Entonces no se extrañen que el precio de repente haga algo así. Ya hizo esto, haga esto y haga esto. Que el precio se quede consolidado allí un poco. Entonces esto es lo que nos está dando porque lo que podemos leer en estos momentos por el tema del 61,8 lo ha respetado muy bien, entonces difícilmente eh, lo rompa, pero es posible, bueno, todo es posible en los mercados financieros, todo es posible. Nosotros solo nos vamos a más, la probabilidad más conveniente, vamos a decirlo así. Me estoy regresando para ver una cosa aquí. Aquí estamos bien. Aquí no hay imbalance. Aquí no hay imbalance. Quería ver si no hay, porque esta vela fue una envolvente bajista y luego esta subió. O sea, no hay espacio vacío. Nos vamos a 6 meses. En 6 meses sí. Tenemos un espacio aquí. Tenemos este espacio. De aquí a aquí. Tenemos un imbalance. Ahora vamos a ver si cuando medimos, en caso de que el precio rompa este soporte, sube y rompe este soporte, si llega justamente al cierre de ese balance. Vamos a medir que las mediciones, las medidas del análisis técnico son muy exactas. Ok, lo que les decía, aquí tenemos el panorama más claro en términos de velas. Ahora, antes de hacer de marcar los soportes y resistencias, vamos a marcar los canales. Vamos a marcar los canales. Ok. Para tener más claro los lugares imaginarios donde los inversores se pueden detener. Tenemos este canal aquí. Vamos a subirlo aquí. Y vamos a bajarlo aquí. Aquí hacemos esto. Y subimos hasta la zona. Ok. Les recuento. Les cuento qué hice. Porque me van a decir, ¿por qué marcaste eso así? No estoy entendiendo. Okay, vamos a marcar así esto por aquí y esto por aquí. Ok. Ustedes me dirán, ¿por qué marcaste la línea aquí arriba y no aquí abajo? Porque esta es la primera información que me está dando el activo. Y la marco con este bajo porque es cuando el precio baja, con esta cola, es el retroceso que superó el máximo anterior. Por eso la marco así. Y dejo esto afuera porque es zona de negociación según yo y zona de negociación. Y las zonas de acuerdo son estas. Por eso lo marco de esta manera. Ahora bien, ya tiene más forma la situación, ¿cierto? En 3 meses vemos que tenemos un impulso retroceso, impulso retroceso. Ahora bien, yo les estoy diciendo que antes de él romper el 61,8, lo más probable es que suba a la zona del 50 o del 61,8. Esto lo estamos viendo desde la temporalidad de 12 meses y de 6 meses. Estamos viendo esta probabilidad. Fíjate que nos las está confirmando prácticamente 3 meses. Nos está diciendo sí, este, podría ser. ¿Por qué? Porque cuando marcamos los canales, vemos que él podría rebotar aquí, subir y descansar nuevamente en la parte baja del canal.
Ahora bien, si nosotros le metemos un poco el ojo a las velas, y hacemos el análisis de la lectura de las velas, nosotros solo haciendo ese análisis sin pensar en que aquí tenemos zona de liquidez por recuperar, podríamos estar pensando solo con la lectura de las velas. Ojo, recuerden que todo tiene que estar correlacionado y, y al unir todas las lecturas es que tenemos la mayor probabilidad posible de lo que queremos. Bajo eso. Okay. En esta consolidación tenemos un rechazo grande, que es toda esta mecha, que ya recuperó, esta mecha ya recuperó, o sea, ya hizo el impulso, ya hizo su retroceso, ya recuperó un poco de liquidez y cayó con fuerza. Es decir, tenemos envolvente bajista, es decir, precio de cierre cierra por debajo de la apertura del anterior. Otra envolvente bajista, precio de cierre cierra por debajo de la apertura del anterior. Esto es un cambio de flujo y una confirmación de ese cambio. En una temporalidad alta aún tenemos liquidez por recuperar, pero que no nos extrañe que el precio se pudiese venir direccional, que suba un poco nada más. Si yo hago aquí el Fibonacci solo de esta vela en 3 meses, esto la información que me dice es que el precio podría subir hasta la zona de los 50 y caiga. Esta es la información que me da. No nos extrañe de que el precio suba hasta aquí y caiga. ¿Por qué? Porque ya tengo confirmaciones, por lo menos en esta temporada tengo confirmaciones. Ahora, ¿por qué yo les digo que, o por qué yo hago los análisis de macro a micro? Porque si nosotros nos concentramos solo en una temporalidad y tenemos una información como esta, yo, si no he visto 12 meses, 6 meses, yo diría, no, esto es bajista, esto no va a subir ni que quiera, ya tengo una confirmación, mira, una envolvente bajista, tengo toda esta zona que ya recuperó, esto no se regresa ni que quiera. Y no, mentira. El precio podría subir un poco más. Recuerden que en una temporalidad alta me está diciendo que dejó mucha liquidez que puede subir, pero en esta temporalidad me está diciendo que ya no tiene nada que buscar, que ya recuperó y él podría llegar hasta aquí, hasta el 50, bajar, hacer su pullback y recuperar este imbalance que dejó en 6 meses. Bueno, no, en 3 meses. Sí, en 6 meses también se ve. Entonces, por eso yo le doy tanta importancia al análisis desde temporalidades altas hasta temporalidades bajas, ir bajando poco a poco. Porque si yo veo solo la foto de 3 meses, solo la foto de un mes, solo la foto de una semana, entonces ocurren cosas que yo digo, pero ¿por qué falló mi análisis? Si aquí yo tengo claramente una envolvente bajista, confirmación, ¿por qué falló mi análisis? Y no es que falla el análisis, es que estamos obviando información en temporalidades altas. Entonces, tenemos dos escenarios. Tenemos este escenario que nos presenta 3 meses, que él podría subir solo un poco y en la zona de los 180 caer, romper soporte y recuperar eh, este imbalance, o podría subir en esa subida, podría, en esa subida, ya va, ya les voy a marcar, en esa subida podría romper esta resistencia y hacer esto, antes de caer y recuperar aquí. Podría romper esta resistencia, subir y luego bajar. Entonces, como no sabemos qué va a ser el precio, todo es probabilidades, nosotros vamos a esperar que el precio vaya avanzando, siga haciendo registros y nosotros ir leyendo. Recuerden que el análisis técnico es lectura. Ok, una vez que tenemos este panorama en 3 meses, vamos a un mes. Vamos a un mes. ¿Y qué vemos en un mes? Fíjense que lo mismo, tenemos nuestros canales, pero en un mes fíjense algo interesante. Tenemos un claro y definido hombro, cabeza, hombro.
Yo esto lo voy a colocar un poquito más oscuro para que ustedes vean una cosa importante. La cosa importante es que vean el canal. El precio hizo su impulso, retroceso, zona de negociación, impulso, y zona de negociación, zonas de acuerdo, retroceso. Hizo el hombro, cabeza, hombro aquí, pero no ha roto este soporte. Además de que es un soporte fuerte importante, también lo está soportando. Este es el 61,8, lo voy a voltear. Este es el 61,8 de Fibonacci de la temporalidad alta. Lo voy a voltear para que lo vean. Nos vamos a izquierda. Okay, izquierda, 61,8, mírenlo aquí. Es el 61,8. Entonces, otra cosa que podemos ver aquí en un mes, aparte de que ya tenemos marcado un hombro, cabeza, hombro, tenemos un imbalance en esta zona de aquí a aquí. Tenemos un imbalance. Entonces, fíjense que tenemos como que más probabilidades de que si el precio venga a esta zona, cierre el imbalance y luego pueda caer. Entonces, pendiente en Solana de que puede ocurrir dos cosas importantes, a pesar de que tenemos informaciones, por lo menos aquí tenemos una información bien definida de un posible cambio, pero en una temporalidad alta tenemos que el precio podría venir primero a recuperar esta zona de liquidez. Entonces no nos confundamos con que ya tenemos un patrón bien definido y de repente el precio se fue para arriba y es cuando dicen, pero ¿qué pasó si todo estaba perfecto? Porque el precio subió, porque obviamos información en temporalidades altas. Ahora bien, si nosotros lo analizamos hoy es 10 de enero, tenemos este panorama y vamos a leer la vela que cerró el mes pasado. La vela cerró pequeña, cuerpo pequeño, mechas relativamente un poco más grande que su cuerpo. Y lo que va de mes, que apenas van 10 días del mes, ya va una envolvente alcista. Entonces, todo pareciera indicar que ya hubo el rechazo en esta zona. Fíjense que las veces que ha rechazado la zona, primero ha tocado, ha dejado negociaciones, marcas de las negociaciones con esta liquidez, pero cuando ha rebotado, por lo menos aquí rebotó el rechazo fue con mucha fuerza, una vela decidida, que la apertura cerró por encima de la apertura de la vela anterior y me dejó liquidez. El precio viene, no recuperó la liquidez en su totalidad y ya esta es la señal que me está dando. Ahora, ustedes me dirán, sí, pero yo no voy a esperar el mes que viene para entrar. Es cierto, no vamos a esperar el mes que viene para entrar. Ya con esta información es que nosotros vamos a tomar la mejor decisión posible con la información que tenemos. Ya me rechazó todas estas zonas, miren todos estos meses que viene rechazando, respetando esta zona. Y no nada más esta, si alargamos la línea, aquí también, en el año 2022, todo el rechazo que tuvo. Este es una zona que ha sido primero, en este caso fue primero resistencia y luego se convirtió en soporte. Entonces, es una zona que sería difícil de romper, más no imposible, pero tengo ese aval, que es una zona fuerte. Ok, ahora, fíjense ustedes que si nosotros aquí marcamos una línea que me divide las zonas de negociación con las zonas de liquidez, que son aquí las zonas de liquidez, eh, podemos ver que es un patrón de continuidad alcista. Ahora, vamos a medir, a ver qué información nos da ese patrón de continuidad. Vamos a marcar aquí para que se vea la diferencia un poco. Okay. Recuerdan que les he dicho que donde hay consolidación hay posible patrón de cambio y patrón de continuidad. Okay. Y aquí tenemos la medida de su recorrido. Ok, fíjense que aquí tengo la medida solo de esta. Vamos a medirla desde aquí. ¿Por qué cambia? Cambia porque en una temporalidad más alta, las zonas de negociación es más alta que las zonas de acuerdo. Ya en un mes, las zonas de acuerdo son diferentes. Aquí cambia un poquito. Como es un hombro, cabeza a hombro, va a cambiar aquí. Pero recuerden que es el recorrido mínimo anterior. Ahora bien,
Este es mi recorrido mínimo anterior en caso de activarse este hombro, cabeza, hombro. Es la misma distancia, esta será la misma distancia que yo voy a colocar aquí donde rompa. Recuerda, no sabemos si va a romper aquí, si va a romper aquí o si va a romper aquí. Donde rompa. Donde rompa el triángulo yo voy a colocar esa medida. Y esa medida es el recorrido mínimo anterior que me haría el precio. Si rompe aquí, vamos a suponer que el precio se queda jugando, 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 y rompe aquí, siempre respeta este soporte, vamos a suponer que siempre lo respeta, y rompiese aquí. ¿Por qué digo aquí? Porque aquí está la línea del canal, que los inversores es una línea imaginaria que los inversores respetan. Fíjate que aquí lo ha respetado. Imagínate que suba y vuelva a bajar. Seguramente ocurriría algo así. Que el precio me haga onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, onda 6 y onda 7 rompe aquí. Entonces siempre respetaría el canal. Fíjate que aquí ya lo ha respetado, aquí lo está respetando. Y entonces tenemos la línea horizontal del soporte y tenemos la línea paralela del canal. Corramos un poco para no tener, para limpiar. Entonces fíjense, vamos a hacerlo con las ondas, con los números de las ondas. Entonces tenemos onda 0, onda 1, onda 2 es esta, onda 3, onda 4. Según esto, él podría ser aquí. O sea, según esto, según las ondas de helio, las ondas, vamos a cambiarlo más aquí. Ya este sería el cuarto rebote. En teoría, él debería de subir, pero no sabemos si se iría, o sea, si es el patrón, ojo, si se va a activar el patrón de continuidad, él se debería de ir direccionalmente ya en este impulso, hasta la onda 5. ¿Qué coincidiría bien sea? Bueno, fíjate que con el recorrido mínimo anterior va a coincidir que va a llegar al 61,8 de Fibonacci, no al 50, según el recorrido mínimo anterior. De quedarse jugando, imaginemos que suba y no rompa aquí y baje y me haga el pullback, el recorrido mínimo anterior sería hasta la zona de los 11. ¿Y qué estaría haciendo? Estaría recuperando este imbalance. Entonces es importante tener en cuenta todos los detalles. Cuando leemos un gráfico, leemos la vela, leemos los patrones, leemos el comportamiento de la tendencia y en base a eso tratamos de acertar en la probabilidad mayor. ¿Cuál es la mayor probabilidad de que ocurra esto? ¿Cuál es la mayor probabilidad de que ocurra aquello? Y esas probabilidades siempre las vamos a tener, nuestra ancla serán las temporalidades más altas, siempre. Las temporalidades más altas, esa es nuestra ancla. Porque mientras más baja la temporalidad, hay más ruido, hay más confusión. Por eso, estadísticamente hablando, se dice que los inversores eh, que logran recuperar el 100% de su capital son los inversores a largo plazo. Entonces, pendiente con esas informaciones. Ahora bien, esto es lo que tenemos en un mes. Hasta ahora todo indica que va a seguir subiendo. Vámonos a una semana. En una semana ya estamos leyendo es vela porque ya todo lo tenemos marcado, nada cambia. Fíjense que en una semana, la semana pasada fue una súper envolvente alcista. Fíjense que está muy, muy claro el escenario aquí. Desgaste, debilidad en los vendedores, mucha debilidad, mucha cola, mucha mecha y de repente una súper envolvente alcista. Y cerró. Vamos a esperar el cierre de esta semana de esta vela porque de cómo va, queda un día para que cierre, ella podría bajar un poco, a pesar de que
esta fue envolvente, teóricamente él debió de hacer ¿qué? El precio, si hace un impulso, el precio me hace un impulso, él me tiene que hacer el retroceso de al menos el 50 o el 61, 50. Impulso, retroceso, impulso, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Él hizo un impulso, hizo el retroceso, pero el retroceso llegó solo hasta esta zona, no llegó al 50. Y fíjense que el precio al llegar al 50 se estaría cumpliendo la teoría de que lo que antes era soporte, luego se convierte en resistencia, ¿verdad? Entonces, voy a borrar el Fibonacci, no, voy a borrar esto para que ustedes puedan ver, sí, voy a borrar el Fibonacci, porque quiero que vean esta velita. Esta velita tiene el fin de ese máximo allí, que coincide exactamente con el 50% de esta vela. Lo voy a colocar un poco más grande para que lo puedan ver mejor. Si yo mido desde el mínimo hasta el máximo, el 50%, mírenlo dónde está, justo allí, en el máximo de la vela anterior. Entonces, cuando la teoría, no la olviden, cuando una vela se va direccional, es insostenible, es un impulso, una tendencia insostenible y viene a recuperar. Entonces, ya esta vela me dejó un mínimo y tengo el máximo de esta vela, mido, y ¿qué tenemos aquí? Tenemos nada más y nada menos que un imbalance. Entonces, ¿qué nos dice ese imbalance? De que el precio pudiese venir a recuperar esa zona. Ahora bien, sí, en estos momentos sí le voy a decir, esperen que cierre la vela de la semana para poder hacer sus entradas. Ahora, teniendo ya esta información clara, estamos claras en las temporalidades altas, vámonos a un día. En un día lo tenemos de esta manera. Ok, esto es lo que tenemos en un día. Vamos a marcar aquí nuestra resistencia. Okay. ¿Por qué marcamos este punto? Porque este es nuestro punto de control. Recuerdan, impulso, retroceso, impulso. Este fue el retroceso que superó el último mínimo. Por eso lo marcamos allí. Fíjense algo, aquí podríamos estar hablando que se podría estar formando un hombro, cabeza, hombro. Miren cómo todo va cuadrando, coincidiendo mágicamente. Fíjense ustedes. Les dije que el precio debería de llegar hasta aquí en una semana. Este es el 50% de este impulso retroceso, cerrando este imbalance de una semana para seguir subiendo, coincidiendo con el canal, respetando el canal. De ser así, mediríamos desde la parte baja de la cabeza la resistencia y su recorrido sería hasta esta zona. Vamos a marcarlo. Ahora, esto voy a cambiar el color para que irnos a una temporalidad más alta y podamos ver dónde queda. Aquí estaría cerrando el imbalance de arriba, de la temporalidad alta. Entonces miren qué mágico es el análisis técnico. Y qué fácil se ve cuando te vienes de una temporalidad alta, cómo todo cuadra. No es igual irte de micro a macro que venirte de macro a micro. Por eso tantos inversores pierden en el mercado, por desconocimiento. Porque, bueno, lamentablemente cuando iniciamos en este mundo no siempre nos encontramos las personas indicadas para que nos enseñen. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos aquí. Vamos a esperar que se cumpla. Aquí yo esperaría que el precio llegue a esta zona. Fíjense otra cosa. Aquí, voy a mover un poquito nada más, para que vean que esto era una resistencia, la rompe, el precio baja, el precio debería llegar ahí a esa, lo que antes era resistencia, que ahora se convierte en soporte y romper. Entonces, está clarito. Siempre les he dicho que donde hay
un patrón, un posible patrón de cambio, hay un posible patrón de continuidad. Ok, el patrón de continuidad sería algo así. Bueno, no lo tenemos marcado aún porque también, como les he dicho en videos anteriores, cuando el triángulo es así abierto, no es de continuidad, se convierte en un patrón de cambio. Entonces hay que esperar qué información nos da más aquí para ver, porque ¿qué sucede? Aquí simplemente si yo marco un canal bajista no hay nada, solo hay una tendencia bajista. No hay cambio de ningún tipo, no hay. Entonces, miren, si yo marco aquí, si yo marco aquí, aquí sí me vengo directo a todos los máximos y todos los mínimos. Vamos a ver aquí, ahí, tomando en cuenta los dos primeros. Y aquí, esto es así, algo así. Tomando en cuenta los dos puntos primeros, aquí y aquí. Fíjense que de ser así, aquí no hay nada. Hay impulso, retroceso, impulso, retroceso. Él simplemente llegaría a esta zona y si cae, no ha pasado nada. Simplemente estaba en su canal normal de impulso, retroceso. No tenemos ni siquiera un posible patrón de continuidad porque el precio se consolidó en esta zona. Si nosotros le metemos la lupa aquí, aquí sí hay un patrón de continuidad. Miren, nosotros vamos a marcar aquí, ya tenemos marcada esta zona. La voy a marcar de color naranja para que la puedan ver mejor. Y ahora voy a marcar aquí esta zona. Marcamos así. ¿Por qué la marcamos así? Zonas de acuerdo y zonas de negociación. Algo así. Hay un triángulo. Si nosotros medimos la distancia de esta zona a esta zona, la rompió aquí. Esta fue la ruptura. Fíjense la magia del análisis técnico. ¿Dónde llegó? Justamente. ¿Lo ven? Él se consolida y me hace un patrón de continuidad. Eh, Otra cosa que se me ha olvidado escribirles. Las ondas. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. Esa podría ser una manera. La otra manera, igual, onda 1 esta, onda 2 esta. Bueno, es básicamente lo mismo, porque podrías tomar la onda 4 que sea esta y rompió aquí, pero básicamente es lo mismo, no cambia absolutamente nada. Entonces, lo coloco naranja. Ok. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y 5 y rompió. El recorrido mínimo anterior de esta distancia es justamente aquí donde el precio ya llegó. Lo borramos porque ya esto ocurrió, pero es para que vean cómo es el análisis técnico. Es muy, muy matemático y es exacto. Es súper exacto. Como les dije en un video, los recorridos mínimos anteriores, si no saben mucho, con eso ganan. Solo con eso ganan. Ok, entonces, obviamente con la disciplina. Entonces, ya vieron que es un canal, aquí se formó un patrón de continuidad, ojo, pero aquí también hay un patrón, posible patrón de cambio, fíjense. Aquí, si pueden ver, aquí había uno, dos, aquí había un doble piso. El precio muy bien podría ser esto. Había un doble piso, no rompió, cayó, y bueno, se hizo ese patrón de continuidad. Estamos en un día, bueno, ¿qué estaríamos esperando en un día? Claramente es lo que estamos viendo. Ah, dije que íbamos a la temporalidad de un mes, para que ustedes vean. Aquí está lo de un mes, recuerdan. Recuerdan todo lo que les dije, que el precio, les dije que esta vela super envolvente dejó este imbalance. Fíjense que si el precio nos sigue confirmando esa subida, su recorrido mínimo anterior es justo hasta la zona de la recuperación de ese imbalance y del 50% de ese impulso bajista.
Entonces fíjense que todo cuadra perfectamente bien, todo cuadra excelente. El análisis técnico es así. Entonces, bueno, quería dejarlo naranja para que lo pudieran ver claramente hasta dónde llegaba. Fíjense que siempre de macro a micro. Volvemos a un día y nos quedamos con este escenario. Posible hombro, cabeza, hombro. Recorrido mínimo anterior hasta esta zona. Ahora, si el precio baja y me rebota aquí, vamos a hacerlo en color naranja. Lo voy a hacer primero así. Vamos a suponer que el precio ya me hizo esto, que ya lo tenemos, que el precio baje aquí y no rompa, sino que llega aquí y cae. El precio ya estaría activando un patrón de continuidad. Quiero que lo vean así, porque estaríamos uniendo, vamos a ponerlo más grueso, estaríamos uniendo estas zonas de acuerdo. Entonces sería, con números sería onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 y onda 5. Y este mismo recorrido es el mismo, no cambia nada, siempre es la misma medida. ¿Dónde rompe? Si rompe aquí, ¿hasta dónde estaría llegando el precio? Hasta la zona de los 107. Entonces ahí sí estaríamos hablando que hay un posible patrón de cambio y un posible patrón de cambio hacia arriba y de continuidad hacia abajo. Entonces este es el escenario que tenemos aquí. Esperar, vigilar esta zona. Si quieren comprar, bueno, estamos en un día. Para los que hacen scalping e intradías, hay bastante recorrido que le queda hasta esta zona y luego bastante recorrido que le queda hasta esta zona y ahí ver qué sucede. Entonces, bueno, este es el escenario que tenemos en Solana. Eh, lo dejamos así, lo voy a dejar así para que si le van a hacer un capture o las veces que los quieran ver, no se olviden el análisis. Lo bueno de los videos es eso, que lo puedes retroceder, adelantar y lo que no entiendes, verlo varias veces. Y si no entiendes, escríbenos en los comentarios que con gusto te podremos responder. Este es el análisis que tenemos hasta esta fecha para Solana. Pendiente, se ve muy bien para la entrada y nada, hasta el próximo análisis. Eh, Sin más que decir, comenta qué video quieres qué activo quieres que te analice. Eso es todo por hoy. Gracias. Feliz día.